me apetecía retratar esta familia atípica que se forma en este lugar. Sí, como expresión de que al final las personas se juntan por distintos motivos y convives con, no necesariamente con tu hermano de nacimiento o con tu familia original, sino que puedes encontrar algo parecido a una familia en otro lugar, con otra gente. El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Nos consta que su mujer ha salido de España. ¿Y qué pasa ahora? Todo indica que se ha marchado por voluntad propia. A mí siempre me ha gustado el cine, lo que pasa es que lo vivía como espectadora, no pensaba que fuera una profesión a la que uno pudiera acceder, ¿no? Es algo que siempre ves de lejos, que hacen otras personas. Y mientras estaba trabajando de arquitecta me apunté a unos cursos de cortometrajes, pero así como un pequeño hobby, ¿no? Alguna tarde libre y eso. Y en uno de estos cursos encontré, o sea, el profesor era Siegfried Moll-León, iba a rodar una película en verano, que coincidía con mis vacaciones y me dijo si quería ir de script. Así que aprendí todo lo que pude antes y así empecé en el cine. Y trabajar como script ha sido mi escuela de cine. Además, trabajar al lado de un montón de directores diferentes te permite no solo ver cómo funciona el rodaje, sino las maneras de cada director y todas las posibilidades enormes que hay, ¿no? de formas de trabajar. Y sobre todo me ha ayudado mucho también a ver cómo funciona cada departamento, las posibilidades que hay, lo que les puedes pedir a cada uno y lo que no, hasta dónde puedes llegar, los tiempos de rodaje. Entonces, dirigir ya teniendo eso controlado es un paso muy grande, aunque luego, por supuesto, están mil complicaciones artísticas de dirección de actores y mil cosas, pero por lo menos en ese sentido ya pues iba más relajada. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de conocer el planeta? Dibujarlo. Yo a vuestra edad ya había dibujado medio mundo. Mejor ir a recorrerlo en persona, ¿no? El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena. Voluntariamente no estoy buscando una voz propia, sale un poco con, no sé, al final vuelcas todo, tus experiencias, tus miradas sin darte cuenta, ¿no? Pero sí que intento no seguir las tendencias de moda, digamos. Me da mucha pena todas estas películas que notas que tratan temas de agenda y van siempre queriendo ir al festival. No, yo quiero contar la historia que me apetece y pienso en mí como primera espectadora, cosas que me apetecería ver, películas así, sí, siempre intento algún puntito diferente o alguna cosa. Adiós. Voy a cerrar en nada. Hay varias cosas que me empujan a hacer la película, ¿no? Una es la fantasía de ser otra persona. Esta fantasía, o sea, algo con lo que hemos fantaseado todos en algún momento, ¿no? Vivir otra vida, ¿qué pasa si de repente aparezco en otro sitio y en otro entorno? ¿Cómo me adaptaría? Luego también, a mi alrededor siempre escucho distintos idiomas, gente que viene de otros países, y entonces siempre me pregunto, toda esta gente, ¿por qué ha cambiado de país? ¿Cuál es su historia, ¿no? Detrás de cada una de estas personas hay siempre una historia. Y luego el elemento detonante, digamos, fue una noticia que encontré en el periódico que tenía un titular muy curioso, que era "Me llamo Ángel González y declaro que estoy vivo". Y era la historia de un español que lo había dejado todo y se había ido a Venezuela, y 20 años más tarde su hija, que quedó en España, lo declaró fallecido, pues me imagino que para algún tema de herencia o así. Y él quiso volver y se encontró con que no podía porque constaba como muerto. Entonces, claro, eso da que pensar, ¿qué le lleva a alguien a dejarlo todo atrás sin decir nada, a irse, ¿no? Y si eso es posible renunciar a tu pasado y realmente empezar en otro sitio. ¿Por qué no te vas a salir a buscarla? No sabría por dónde empezar. ¿Tú nunca has estado en Serbia?
Milena no quería que fuéramos. En la embajada igual te pueden ayudar. No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentren. Es cierto que yo los espacios los pienso siempre como espacio definidor de los personajes y los sitúo en distintos barrios según el tipo de personaje que queremos retratar, por supuesto. En esta película, en una quinta portuguesa, la quinta es el lugar más importante, por supuesto. Y sí que estuvimos valorando otras opciones, hicimos localizaciones con la productora de Portugal, Osama Furia, y vimos 6 quintas al final, o sea, online un montón, pero al final fuimos a visitar 6 quintas, y esta, había algunas muy bonitas, muy espectaculares, pero esta es la que más se adaptaba al tipo de personaje que queríamos retratar para el personaje de María de Medeiros. Y la verdad es que es media película, sí, sí. Este es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo. Por un lado me gusta mucho la tradición oral, el contar relatos, y de momento en las 2 películas y en la tercera que estoy escribiendo también hay gente que cuenta historias oralmente. Me parece una manera de comunicar muy bonita, sobre todo entre estos personajes que no se exigen nada, no piden al otro que les cuente nada, sino que se comunican a través de historias o de lo que cada uno quiere contar. Y sí, los diálogos, tanto la estructura como los diálogos están muy trabajados. Y luego en el guión, en el rodaje, apenas improvisamos. Sí que con los actores hay un trabajo previo de ensayos donde se pactan los pequeños cambios que puede haber, pero nos ceñimos mucho al guión. Sí, yo creo que también, claro, esta película tiene algo de literario. Entonces, pues más o menos, sí, se mantiene un poco lo que hay escrito. Y sí, le doy mucha importancia a la estructura, a lo mejor tiene que ver con mi pasado arquitectónico, pero sí, es verdad, está también muy trabajada. Lo que buscaba conseguir sobre todo es que no pareciera una extranjera hablando de Portugal. Esto que a veces nos ocurre en películas, dice, claro, mira cómo nos ven los americanos a España, ¿no? Que a veces hacen unos retratos un poco extraños. Y eso, claro, lo hablé bastante con ella y con la gente del equipo y parece ser que todo bien, están muy contentos con cómo aparece Portugal. Y con María hablé sobre todo de la historia que ella cuenta de su pasado colonial. Para no meter la pata, claro, yo había escrito más o menos la guía, pero acabamos de afinarlo con ella, que me dio muchas pistas. Y a nivel de idioma no hubo problema. Manolo estudió portugués, Manolo solo unos meses antes del rodaje, y se le daba muy bien, y enseguida toda su parte en portugués no tuvo ningún problema. Y yo estudié un poco, pero claro, cuando llegas a Portugal, allí todo el mundo entiende español, más o menos, y habla un poquito de portuñol. O sea, es mucho más fácil para ellos entendernos a nosotros que al revés. Con lo cual el equipo enseguida, nos entendía y no tuvimos problema. Buen día. Diga. Hola, vengo por el puesto de jardinero. Ao jardineiro? Sim, um momento, eu vou chamar a Amália. Amália? Amália? Sim? Está aqui o novo jardineiro. Bom dia, Manuel, certo? Não sabe o alívio que é ter finalmente alguém para me ajudar com o jardim. Olá, sou a Amália. Bem-vindo. Vivimos un poco con los ojos puestos hacia Europa del otro lado, ¿no? Francia, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Y Portugal lo tenemos como un poco olvidado y somos tan vecinos, estamos pegados y no... Sí. Yo, hablando con la productora portuguesa, me contaban que ellos hacen muchísimas más coproducciones con Francia que con España. Cosa que me parecía también, normal, que con Francia se coproduce mucho, pero no sé, ahí hay algo. Y y Portugal me pasa un poco pues lo que comentabas, que es un país que tiene un punto mágico, atractivo, bonito, y siendo tan cercano me parecía muy atractiva la idea de que cruzas la frontera y puedes desaparecer. O sea, me creo perfectamente que un personaje se vaya allí a una zona rural
de Portugal y desaparezca, ¿no? Y me pareció bonito esto. Suponho que concordo com as condições que enviei por escrito. Alojamento, 15 dias à experiência, cuidará do jardim, do pomar e de alguma manutenção da casa. Sí, me parece bien. Pensaba que eras portugués de origen, pero ya veo que es un error. ¿Es un problema? No, no, en absoluto. Eu tenho que atender agora a um cliente, pero Rita te explicará todo. Explico tudo ao Manuel. Eu vou estar lá embaixo, vem agora por causa das laranjas. Ah, eles não vinham amanhã? Pois é, adiantaram a visita. Manuel, una cosa solo. Estos rosales, ni tocarlos. Lo que me gusta del cine portugués son sus formas, ¿no? Hay algo en todas sus películas común. Esa, sí, tranquilidad o cierta magia, cierto, no sé. Entonces, a ver, mis cinefilias son más amplias. Es verdad que, por ejemplo, conecto muchísimo con el cine de Kaurismäki que comentabas, o en Portugal con Miguel Gómez, por ejemplo, pero vamos, no pensaba en nadie en concreto. Eu às vezes pergunto-me o que é que teria acontecido se nós tivéssemos ficado lá, sei lá, mais um ano. Tu ainda pensas nesses tempos? De vez em quando, não muito. Às vezes sou assaltado por imagens. Voltarias? Para quê? Já não há lá nada para nós. El juego en sí, no, para mí no es importante, pero por ejemplo en Basil el ajedrez lo que significaba era el punto de conexión entre estos dos personajes, era su manera de comunicarse. Y en Una quinta portuguesa, las cartas o estas partidas que organiza el personaje de María de Medeiros sí que sirven como de punto de conexión para esos personajes que parecen casi una pandilla de fantasmas que se reúnen una vez al año. Y es, no sé, me parece una acción bonita para juntar a varios personajes que estén obligados a estar en el mismo sitio una serie de horas y donde se produce pues, una comunicación, un encuentro. Deixa aberto. Está uma noite agradável. Todas as grandes casas têm sempre um fantasma. Me fascina mucho el hecho de que estas personas comparten un pasado y en la actualidad no tienen nada que ver unas con otras, tienen unas vidas muy diferentes. Sin embargo, tienen, no lo llamaría nostalgia, pero sí eso que los diferencia de los demás, de haber vivido en la época colonial toda su infancia o juventud. Entonces es algo que es un vínculo muy fuerte que queda a través de los años. Y no sé, aunque hayan desarrollado su vida en distintos países o ciudades, cuando se juntan vuelven a aquella época, ¿no? Y ahí es como la amistad que haces cuando eres pequeño, que es diferente a cuando conoces gente. No sé. Y también tiene un punto literario y un punto fantasmagórico que me parecían muy bonitos para esta película. Perdón. Buenas noches. Manuel, siéntate conmigo un rato. Hace buena noche. Es acompañarlos y dejarles mucho espacio para que vayan desarrollando sus pensamientos y su manera de ser. Me gusta mucho rodar los mínimos planos posibles en las secuencias, ¿no? Y que los planos duren. Y permitir al actor que haga la secuencia completa, que la desarrolle entera y mantener esa evolución dentro del mismo plano casi sin cortar. Hombre, por supuesto hay planos y contraplanos y eso, pero si las secuencias las podemos resumir en 2 planos, pues no rodamos 3. Fíjate que yo creo que estamos muy cerca de los personajes, sin embargo no hacemos planos muy cortos. O sea, nos mantenemos siempre a cierta distancia, con ese respeto que tienen también entre ellos, pero estamos muy con ellos. Siéntate. Me parece muy difícil conectar de verdad con las personas, pero incluso con las que tenemos cerca.
Y más ya a cierta edad, si no son personas que has conocido desde hace mucho tiempo, es un esfuerzo muy grande acercarte a alguien y conocerlo de verdad. Y encima si es de otro país o de otra cultura, o sea, más diferente, lo que llamamos el otro, más todavía. Pero claramente nos puede aportar muchísimo, es abrir un poco más horizontes, entender otras cosas y vernos reflejados. Esto pasa mucho en la película, que los personajes se ven reflejados unos en otros. Es una especie de juego de espejos. Y de hecho, el personaje de Fernando al final reacciona como lo hace por lo que le ha pasado a él previamente y por verse reflejado en otra persona, ¿no? También. Exactamente, puede haber una atracción romántica, pero no es la clave de la película, lo que tú dices. Me apetecía retratar esta familia atípica que se forma en este lugar, sí, como expresión de que al final las personas se juntan por distintos motivos y convives no necesariamente con tu hermano de nacimiento o con tu familia original, sino que puedes encontrar algo parecido a una familia en otro lugar, con otra gente. Me parece una idea bonita, sí, quizá es un poco utópica, puede ser. La decisión de que el personaje de Fernando fuera geógrafo fue bastante fácil, porque al final tiene mucho que ver con lo que le sucede a él, ¿no? Esto que cuenta al principio, que le dice a sus alumnos, el mundo es muy complicado, para entenderlo está bien dibujarlo, y una alumna le contesta, mejor recorrerlo en persona, ¿no? Y al final es lo que acaba haciendo él, por fin, meter las manos en la tierra y poder conectar, cosa que no hacía. Y bueno, para lo que es la geografía y cartografía, no me documenté mucho porque es bastante similar a la arquitectura, entonces entendía muy bien los mecanismos, los planos, la universidad, todo eso. Para la jardinería, un poquito más, pero es verdad que como su personaje empieza con torpeza, pues aprovechamos la torpeza mutua para que eso quedara realista. Y luego ya sí, nos asesoraron un poco para las cosas que tenía que plantar. Hace poco, cerca de aquí, sucedió algo curioso. Un hombre mayor, rico, coleccionista de arte, que vivía solo en una casa grande, se resbaló al salir de la bañera, se pegó con la cabeza en el borde y ahí se quedó, desnudo y muerto. Y así pasaron varios días. Tenía poca familia, nadie lo echó de menos. Una noche, un ladrón se coló en la casa buscando una de las obras de arte y se lo encontró en el suelo. Debió llevarse un susto tremendo, pero enseguida comprendió lo que había pasado. Entonces el ladrón abrió el armario del hombre, eligió un traje elegante, lo vistió y lo sentó en un sillón del salón. Después llamó a la policía y antes de que llegaran, se marchó, dejando la puerta abierta. No se llevó nada. ¿De verdad? No se roba a los muertos. Bueno, en caso de Manolo Soro y María de Medeiros, como conocía bastante su trabajo, pues enseguida puedes hacer este trabajo de imaginarlos en el papel, imaginarlos a ellos diciendo los diálogos. Entonces, yo creo que es un poco sobre todo eso. En Manolo es que pensaba desde la escritura, mientras estaba escribiendo el guión siempre lo tenía él en la cabeza, buscando este tipo corriente que puede mostrar esta perplejidad absoluta cuando su mujer lo abandona y no entiende nada de lo que le está pasando, ¿no? Y toda esta expresividad que él tiene con los silencios, las miradas, los pequeños gestos, esta mirada perdida que tiene a veces, o cómo escucha, Manolo escucha muy bien. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. Naquela altura a quinta era grandiosa. Foi obrigada a vender parte do terreno das amendoeiras para salvar o resto da quinta. Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães. ¿Qué se me ha perdido a mí en Guimarães? Pensamos que la gente de 50 y pico, pues que ya tenemos la vida toda montada y que ya pocos cambios vamos a esperar, más allá de, no sé, alguna enfermedad y alguna muerte de algún pariente y estas cosas, pero pueden pasar mil cosas, igual que
a cualquiera. Y me parece bonito reivindicar eso y mostrar a personajes de todas las edades. É o teu sítio secreto? Sim, deles. A Amália está bem? Onde é que pôs o mel? Siempre he pensado que la gente apreciaría esta película a partir de cierta edad. Digo, es una película, como sabéis, así muy calmada. Pero luego me sorprendió, ahora que hemos estado en Bafisi, por ejemplo, se acercaron 2 chicas de 16 años a decirme que les había encantado la película, lo cual me sorprendió mucho, pero me dio una alegría. O sea que nunca se sabe. Siéntate conmigo un rato, hace buena noche. Todas as grandes casas têm sempre um fantasma. Estoy escribiendo, ya tenemos una segunda versión de guión. Vamos a hacer el proyecto con la misma productora, con Distinto Films. Y es una película que trata un tema completamente diferente. Es sobre la ficción y la mentira y la relación entre ambas. Pero al final sí que mantiene un poco el espíritu de las 2 previas. Y sí que habrá, por ejemplo, muchas historias dentro de la historia. Cosas así. No lo sé, cuando hacía cortometrajes, por ejemplo, yo no notaba ninguna diferencia ni en las posibilidades, ni en el trato y tal, pero de repente encuentras con cosas, por ejemplo, nos seleccionaron un cortometraje en Venecia, 2014, y de los 10 cortos que había, yo era la única mujer. Entonces dices, vale, entonces yo no lo noto, pero sí que de repente, no sé. Y, hombre, es verdad que yo he tardado mucho en rodar un largometraje, pero no sé cuánto tiene que ver lo de ser mujer y cuánto tiene que ver mi carácter personal de no atreverme y de estar haciendo otras cosas, de venir, además de haber trabajado como arquitecta muchos años y luego como script. No sé. Gostaria de conhecer a verdadeira história do Manuel.